buscar la lectura divina, Mateo 25, 14 al 46. Libro de Mateo, capítulo 25, del 14 al 46. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo de forma alternada. Vamos a alternar, primeramente los varones, después las damas, al final leemos todos juntos. Mateo 25, del 14 al 46. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero al banquero y al enemigo hubieras recibido sus 10 millones de intereses. Quitadle pues al talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y enfermos, o sediento que dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Vamos a entonar el himno 260, Oh, cuánta alegría. Himno número 260. La tarea de la Iglesia como la luz del mundo. Continuamos con nuestra serie que hemos venido presentando durante esta temporada de contingencia. Y ahora quiero invitarlos para que vayamos al Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Hace 8 días nos concentramos en el 13 sobre el significado de la iglesia y como bendición en la sal, como sal de la tierra. Hoy veremos el siguiente, que es vosotros sois la luz del mundo. Vamos a leerlo juntos, solo son 3 versículos. Dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Señor, gracias porque no nos has dejado sin tu palabra, sin el consuelo y la exhortación de tu poderoso Evangelio. Señor, hoy hemos leído tu palabra y esta será explicada, y por eso te rogamos que la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo
sea con cada uno de nosotros a fin de que nuestros corazones sean sensibilizados para que no solamente conozcamos tu voluntad, sino que podamos entenderla. Señor, concédenos también que en nuestra vida cotidiana vivamos, Señor, como cartas abiertas de tu Evangelio, cada una, Señor, de las exhortaciones que a través de tu palabra nos das. Señor, que nuestra vida entera también sea una predicación viva de tu poderoso Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la afirmación comienza así: vosotros sois la luz del mundo. Con esta declaración, el Maestro concede a su iglesia el altísimo honor de llamarla la luz del mundo. Y al hacer esto, identifica a su iglesia consigo mismo, pues en una parte de las Escrituras dice: Dios es luz. Porque de hecho la realidad es que también Jesús es la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. De manera que la iglesia debe actuar en la sociedad como la luz del mundo. La iglesia no es una luz adicionada a otras luces. La iglesia es la luz, la única luz y verdadera luz. Y esto es porque refleja la imagen de su Creador y la de su Salvador. Además, es luz porque es depositaria, custodio y defensa de la palabra direccional que nosotros conocemos como Biblia. Los versículos 14, 15 y 16 que acabamos de leer hablan de la vida de la iglesia en el mundo. No es una vida separada, dicotómica, dividida en dos esferas, una secular y una espiritual. Es una sola vida, es un solo testimonio. De manera que la iglesia, como la luz del mundo, alumbra a todos los que están en casa. Según leímos en el versículo 5, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y subrayen ahí, y alumbra a todos los que están en casa. Tiene también otra tarea, la tarea de alumbrar a los hombres. El versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y tiene también el encargo de alumbrar con sus buenas obras. Dice: para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es el significado? ¿Y cuál es el alcance de estas tres afirmaciones? Son las que vamos a ver, Dios mediante, en esta mañana. Primero, por supuesto, tenemos que ampliar un poquito en cuanto a lo que entendemos de la iglesia como la luz del mundo, para poder entonces avanzar hacia las otras tres declaraciones. En este punto hay que aclarar que la iglesia en sí no tiene luz propia. Toda la luz que ella puede mostrar no es otra luz sino la que viene de su Señor. Pues como la luna refleja una luz que no es propia sino la del sol, así la iglesia refleja la luz de quien es el sol de justicia, como dice Malaquías 4:2. Otra analogía que nos puede ayudar es la de una lámpara, un foco. Esta lámpara, este foco, dará luz en tanto esté conectada a la corriente. Quitada esa corriente, esa luz se apaga. No en vano el Señor dice: vosotros sois los pámpanos. Y sigue diciendo adelante: lejos de mí nada podéis hacer.
Entonces, para que la iglesia pueda ser verdadera luz, siempre tiene que estar a quien es unido al quien es la fuente de esa luz. La iglesia, al proclamar a Cristo al mundo, esta entonces se constituye en la luz del mundo. Ahora bien, la luz, como ustedes saben, tiene dos funciones. Por un lado, revela lo que está oculto en tinieblas. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia. Cuando llegamos a algo oscuro, un simple cerillo que prendamos, y entonces empezamos a ver ahí todo lo que hay. Si hubiera un león y prendemos la luz, pues saldríamos despavoridos, ¿verdad? Entonces, esa es la función de la luz: revelar lo que está en tinieblas. Y por otra parte, también tiene la función de mostrar el verdadero camino. Siguiendo con esa misma analogía, cuando usted enciende un cerillo, entonces sí, él puede empezar a ver por dónde va para no tropezar con los obstáculos que hay allí. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros debemos de ver en qué sentido, como iglesia, debemos ser luz para nuestra nación, particularmente en este punto. Es, por cierto, un gran honor que la iglesia esté compuesta por aquellos que han creído en la verdadera luz y por lo tanto son llamados hijos de luz. Juan 12:36. Y por lo mismo, los cristianos son emplazados para que por medio de su conducta santa hagan que los mismos pecadores se sientan avergonzados de cometer sus fechorías. Y el cristiano, como la luz del mundo, está llamado a vivir de tal manera que sea un ejemplo para los incrédulos. Como dice la Escritura, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. La iglesia, a través de la proclamación de la palabra de Dios, la cual es lámpara en los pies para no tropezar y lumbrera en el sendero para no desviarse, debe enseñar a los hombres cómo vivir en el mundo de Dios. Un ejemplo de la Escritura podría ayudarnos para entender esto. Cuando Samaria cayó ante los ejércitos asirios, comandados por Salmanasar, llevó a Israel cautivo y lo repartió por todo el imperio asirio. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y Sefarbaim, para repoblar Samaria. Y aconteció que cuando comenzaron a habitar allí, y que no temiendo ellos a Jehová, Dios envió contra ellos leones que los mataron. El rey entonces ordenó que algunos de los sacerdotes cautivos fueran trasladados a Israel para que les enseñaran la ley de Dios. La iglesia entonces, como luz del mundo, debe enseñar a los hombres cómo temer a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que hay buenas intenciones de tantas personas que vemos, sí son eso, pero solo son eso, son buenas intenciones. Nosotros debemos ser ese ejemplo de cómo se debe vivir la vida en el mundo de Dios. Ay, no sé qué cosa sea eso de TikTok, pero anda pegando mucho, así cada cosa. Bueno, es para que usted calme sus nervios, ¿sí? Los músicos que virtualmente se unen, y son intentos, ¿sí? Perfecto, hasta ahí. Pero nada de arrepentimiento, nada de Dios, como veíamos del gobernador de Nueva York. Dios no tiene nada que ver aquí. Esa es pues nuestra tarea. Por eso no hemos cerrado, porque queremos seguir proclamando. Y por supuesto estamos buscando seguir los lineamientos, cuidarnos lo más que podamos, pero nuestra tarea como iglesia es proclamar el Evangelio. Lo he dicho en otras ocasiones, a lo largo de la historia de la iglesia,
No es esta la primera peste, ha habido muchas. Y debemos de ir a esos periodos y ver cómo nuestros hermanos en la fe respondieron a estas contingencias. Algunas de las tantas que me acuerdo es, por ejemplo, que en una iglesia lo que hicieron fue dividirse la iglesia y tener varios cultos en el día. ¿Con qué propósito? Pues para estar más separados, como lo hemos hecho nosotros, quitando bancas, haciéndonos más para allá, total, tratando entonces de guardar. Entonces debemos de buscar eso, hermanos. Nosotros debemos entonces enseñar. Esa es nuestra tarea, ser la luz de cómo responder en estos momentos. Ustedes ven, por ejemplo, se entiende, pero las personas que han sido infectadas y que han muerto, la desesperación, incluso las imprudencias que cometen en su desesperación. El ejemplo más cercano que tenemos es el del Hospital de las Américas. Podemos entender su dolor, pero lo que nos dicen los noticieros, y no nos engañan, es cómo irrumpieron, se metieron y anduvieron entre los cadáveres, con el riesgo de infectarse. ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza que nosotros tenemos. A eso entonces los lleva. Por tanto, entonces, como iglesia, que debemos de ser luz, lo primero que tenemos que hacer es saber alumbrar nuestra casa. Se debe de ver nuestra casa. Si no, seremos candil de la calle y oscuridad de la casa. El testimonio de la familia es muy importante. El amor, la armonía y la devoción entre los cónyuges. Hoy tenemos noticias, ¿sí?, de mujeres violentadas, porque no está hecho el hombre para vivir en reclusión. Y la respuesta que dan los expertos en esta área es que precisamente por eso entonces están en constante estrés y han desquitado su frustración, su ira con las mujeres. La concordia y el amor filial también debe permanecer entre los hermanos. La confianza amorosa entre los padres y los hijos, y la conformidad amorosa de los hijos hacia los padres. Todo esto es posible porque el primer punto de conexión que los une es la común fe. El padre cree lo mismo que la madre, y la madre cree el mismo que el esposo. Los hijos creen lo mismo que los padres, y los padres creen lo mismo que sus hijos. Esa es la unidad de la fe. Y todo esto es posible porque el primer punto de conexión que los une es esa común fe. Ambos, padres e hijos, y entre hermanos, pueden decir: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la iglesia. Creo en la comunión de los santos. Por eso estamos aquí, porque creemos en la comunión de los santos. El llamado credo de los apóstoles es un resumen de nuestra fe cristiana. Además, esta familia, cónyuges, padres e hijos, comparten la misma cosmovisión bíblica. Ambos saben que todo lo que hay aquí es creación de Dios. Ambos saben que todo está afectado mortalmente por el pecado. Pero ambos saben que hay una tarea redentora, que hay una visión redentora que Dios ejecuta a través de su iglesia. Además, ambos tienen la misma visión de oficio.
Ambos saben que son siervos de Dios, custodios de su prójimo, mayordomos de la creación. La familia que vive en todos estos términos que nos señala la Escritura es como los hogares del pueblo de Dios en Gosén, en la plaga de las tinieblas. ¿Lo recuerdan? En Éxodo 10:23. ¿Sí? Dice que había tinieblas, que tanto que no se podían ver unos con los otros. Pero en la casa de los hijos de Israel había ¿qué? Luz. ¿Sí? Entonces es lo primero que tenemos que reflejar: nuestra seguridad en el hogar, nuestra tranquilidad en el hogar. En otras ocasiones lo he dicho y me gusta porque sí dice lo que sentimos. Una familia de misioneros, comentaba la esposa en su testimonio, que en una ocasión, en una reunión, nos daba que su esposo naturalmente salía a hacer su trabajo, evangelizar, etc., y ella se quedaba en casa en las tareas del hogar. Y que llegó un momento en que una vecina fue y le tocó: déjame pasar. Mira, no te quiero interrumpir, tú sigue haciendo tu trabajo. Mira, me siento por ahí en un rinconcito, porque aquí se respira paz. Aquí en tu casa se ve tranquilidad. Aquí en tu casa hay otra dimensión. Bueno, eso es precisamente lo primero que tienen que ver los que andan en tinieblas. La misericordia de Dios para nuestras familias. Y cómo nos mantiene tranquilos, cómo nos mantiene seguros. Decíamos también que esta luz, que la iglesia como luz, debe también alumbrar a los hombres que están en tinieblas. Esa es nuestra tarea: traer la antorcha aquí para que los demás la vean. El Señor en Isaías 43 dice: vosotros sois mis testigos. Como vivimos, como hablamos, como hacemos, da testimonio de ello. Pablo también, cuando defiende su apostolado, dice: las cartas sois vosotros, o sea, mis cartas sois vosotros. Es decir, nuestra manera de vivir enseña el Evangelio. Nuestras vidas son la predicación viva del Evangelio. Un libro sin palabras es un libro con obras, pero sustentado en la palabra de Dios, por supuesto. La gente incrédula notará la quieta confianza en Dios manifestada en los creyentes en tiempos de prueba y de angustia. Y entonces preguntará: ¿por qué? Perdón, en otras ocasiones he mencionado que Jesús no se compró una pulsera que decía Ixo y E, como algunos leen, ¿no? Ni se compró una camiseta así que lo viera que era de los Chivas, perdón. Él vino, enseñó e hizo como enseñaba. Lo mismo Pablo. Y en su reproche a los judíos: ¿tú qué dices? ¿Tú qué enseñas? No robarás. ¿No robas? ¿Tú qué enseñas? No adulterarás. ¿No adulteras? Entonces debe de haber un enlace así directo entre las enseñanzas y lo que hacemos. Nuestros actos deben de estar sustentados por lo que creemos. ¿Dices que tienes fe? ¿Dónde estás? Entonces, hermanos, esta es la tarea de la iglesia: ser luz. En un pensamiento atrás, en el versículo dice que cuando se enciende la luz, no se enciende y se pone debajo del almud. El almud era una medida de capacidad, así como de, no sé si aquí algunos conocen, todavía de niño llegué a ver el cuartillo. Era una caja de madera con la que medían el maíz, el frijol.
Entonces las personas, las señoras iban a decir, quiero un cuartillo de frijol, bueno, más o menos así es el almud. Era una caja. Bueno, ¿a quién se le ocurre entonces prender una vela y ponerle la caja ahí? ¿Qué va a pasar? 1, no se va a ver la luz. 2, esa luz se va a apagar, porque hace falta oxígeno. El oxígeno de la palabra de Dios. Y poco a poco, ¡pum!, se va a ir para abajo. Entonces, esa es nuestra tarea. Alumbrar. Que nuestros hijos, que los hijos vean la fe de sus padres. Que no tengan que reprocharnos que una cosa decimos y otra cosa hacemos. Y así sucesivamente. Pero hay una enseñanza más aquí y que mencionamos. Dice que la iglesia debe alumbrar con sus buenas obras. Bueno, así lo acabamos de leer. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Aquí, hermanos, tenemos que pararnos un momento y debemos distinguir entre las obras morales y de misericordia y la perspectiva bíblica de las buenas obras. La mayoría de la gente interpreta y entiende las buenas obras como las obras de compasión. Darle pan al que tiene hambre, darle cobijo al que tiene frío, etc. Y sí son buenas obras, y está bien que lo hagamos. Pero la Escritura no se limita a eso. Es bastante curioso que el Espíritu Santo ordenó que las palabras que se escribieran aquí fuera ta, kalá, erga. Ta es el artículo, kalá, buenas, erga, obras. Esa palabra erga, que viene de ergon, significa trabajo también. El trabajo que usted hace cotidianamente, en la oficina, en su empresa, que todo lo que tú hagas ahí, que esté bien hecho, con excelencia. Hace mucho tiempo había un eslogan por ahí, lo hecho en México está bien hecho. Entonces son de mi época, ¿verdad? Lo hecho en México está bien hecho. Bueno, pues lo hecho por un hijo de Dios debe de estar, ¿qué? Bien hecho. Y eso es lo que también deben de ver en nosotros. Que nosotros no trabajamos por amor a la chuleta, ni estamos trabajando simplemente porque estamos persiguiendo el cheque quincenal. Por supuesto, la Escritura sí lo dice, que el obrero es digno de su salario. Pero también con nuestro trabajo, con la manera de que hacemos nuestro trabajo. Entendiendo nuestra vocación, entendiendo nuestro oficio, entendiendo que nuestro trabajo primeramente está para servir a Dios, para glorificar a Dios. Entendiendo que con nuestro trabajo está para servir a mi prójimo. Que mi primer objetivo es servir a mi prójimo. Que el pan o lo que yo haga sea para el bien de mi prójimo. Y en tercer lugar, cuidando también esta creación, la cual Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Que nuestro trabajo no entonces sea un instrumento para destrucción del planeta. Es triste que mejor otras asociaciones estén preocupadas por esto. Dicen por ahí, no sé qué tan cierto sea, que los científicos, que esta es otra cosa que debemos de entender, los científicos no trabajan como el llanero solititito. Un científico dijo y vio esto y lo otro. No, espérate. Los científicos también trabajan en comunidad. Y cuando alguien descubre algo, entonces lo discute con los demás, con la comunidad. Bueno, se dice que este grupo de científicos hace más de 20 años habían advertido esta situación de ahora.
Yo no sé, hermanos, no es esa mi área. Pero no es difícil, hermanos. Vean entonces los sinnúmeros de hoteles en las riberas de los mares. ¿Qué hicieron? Destruyeron los manglares. Le ganaron terreno al mar. Le fueron echando arena y arena para después construir un edificio allí. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, los que saben nos dicen que entonces los ciclones y todas esas cosas que vienen, pues se vienen directamente a los edificios. Los manglares eran una barrera. ¿Quién ha hecho eso? El hombre. Bueno, pues nosotros, con nuestro trabajo, viendo que nuestro trabajo procuramos no dañar la creación, seremos también una luz para los hombres. Las buenas obras, según nuestro catecismo, dice que son aquellas hechas con verdadera fe. Y aquí también tenemos que entender lo que significa la verdadera fe. Porque puede ser que usted crea en el ídolo de la fe y no en la fe verdadera. Dice, tener fe en Dios, no en el ídolo que tú te has creado. Las buenas obras, dice el catecismo de Heidelberg, y no lo voy a discutir ahora porque también es parte de nuestra serie de predicaciones, en algún momento lo vamos a ver, son aquellas hechas en verdadera fe, es decir, de aquellos que han nacido de nuevo. Los trabajos hechos por los hijos de Dios, los que han sido regenerados, suben hasta el Señor, hasta su altar, como un aroma agradable. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. La segunda que dice el catecismo, la segunda cosa que dice el catecismo es, una es hechas con verdadera fe. Dos, conforme a las Escrituras. No conforme a mis imaginaciones. Ahí están las Escrituras. Ahí está la dirección. Ahí está nuestro punto de partida. De ahí todo nuestro trabajo. El arte, la música, la poesía, lo que sea, debe partir de ahí. La Biblia no te va a dar un manual de cómo afinar un piano, pero sí te habla de cuál es el punto nuclear de la estética, de la música, etc. Entonces es en ese sentido. Y además, el catecismo de Heidelberg en su pregunta 91 dice que esas buenas obras son: 1, hechas en verdadera fe; 2, conforme a las Escrituras; y 3, para la gloria de Dios. Entonces, es como una ofrenda al Señor. Bueno, ustedes recordarán la ofrenda de Caín y Abel. ¿Qué estaban ofreciendo? Independientemente de nosotros sabemos el resultado, el fruto de su trabajo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ofrendar al Señor nuestro trabajo y no verlo simplemente como un modus vivendi. Tenemos que entender cómo la iglesia ha respondido a estas situaciones. Uno de los tantos ejemplos, y es lo más cercano que tenemos, pero ha habido otros, en tiempos de la Reforma, Ginebra, ustedes saben, fue transformada por el poder del Evangelio. Y esa transformación no solo se vio en la iglesia, en el culto, no solo se vio de manera cúltica, sino esa transformación se vio en la educación, fruto, la Academia de Ginebra. Se vio en la política, la dirección que dio el Parlamento de la Cámara Baja, el Parlamento de la Cámara Alta. Toda la sociedad. Pues llegó a tal grado la aprehensión de esta fe reformada en el pueblo de Ginebra, que cambió su escudo.
En su escudo, que identifica a Ginebra, esta ciudad, en la parte superior de su escudo había un sol naciente, o sea que apenas iba saliendo, con 3 letras, IHS, de latín, Jesus Hominis Salvator, Jesús el Salvador del mundo. No decía, soy un estado laico. No, espérate. ¿Qué significa ser un estado laico? Una cosa es ser un estado laico y otra cosa es ser un estado ateo, que ni lo es. Y en la parte inferior del escudo estaba la frase post tenebras lux, después de las tinieblas, la luz. El apóstol Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz en la Escritura indica el verdadero conocimiento de Dios y por contraste, las tinieblas aluden a la ignorancia, a la depravación y a la desesperación. En 1909, con la conmemoración de los 350 años de la fundación de la Academia de Ginebra, inicia la construcción del Muro Internacional de la Reforma en Ginebra. Y el muro finalmente es inaugurado en 1917 para conmemorar el 4º centenario del nacimiento de Juan Calvino. Pero esta no era una simple acción de las iglesias de Ginebra. Por supuesto que aquí también estaba involucrado el Estado. Sobre el muro, muchos de ustedes lo han visto de seguro, aparecen grabadas las letras. No siempre se ven en las fotografías, sino aquellas que le han hecho un acercamiento. Pues en el muro están grabadas las letras post tenebras lux. Su testimonio es firme, su testimonio es constante. Sobre el muro aparecen, y en la base de las 4 figuras centrales, Farel, Calvino, Beza y Knox, también fueron escritas las letras que existían en el escudo, IHS, Jesus Hominis Salvatore, Jesús el Salvador de los hombres. Aquí entonces se nota la influencia de la luz de una sociedad cristiana. ¿Qué impacto hemos tenido nosotros como sociedad en nuestra nación, en el Distrito Federal? Ninguno. En los 500 años de la Reforma, hace algunos años que lo estuvimos celebrando, en Italia, la meca de la iglesia papista, en la ciudad de Roma, fue inaugurado un jardín con una estatua de Martín Lutero. ¿Acaso se podría creer que esta acción fue iniciativa de las autoridades civiles? Por supuesto que no, por cierto que no. Fue la influencia de una sociedad cristiana que empezó a trabajar y a trabajar hasta que lograron este propósito. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hemos aceptado el rinconcito que Kant nos dio, el área de la sinrazón. Hemos aceptado el exilio cultural en el cual nos ha refundido la filosofía del positivismo. Hemos también aceptado el aislamiento de la sociedad. Ustedes, iglesia, no pueden hacer nada. Déjennos esto a nosotros. Vamos a concluir con esto. En este tiempo del COVID-19, en México, un grupo de personalidades muy importantes le presentaron un documento al presidente de la República con propuestas y acciones para la recuperación económica.
Y al mismo tiempo, este grupo, no los políticos, este grupo dijeron que ese documento lo harían llegar a las iglesias. Bueno, no sé si nos llegue a nosotros o nada más a los papistas, pero por lo menos vean, ahí hay una iniciativa de un reconocimiento que no somos invisibles. Ahí estamos. Seguimos siendo ciudadanos cristianos. Seguimos amando a nuestro México. Trabajamos por nuestro México. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de salir al extranjero y vivir en el extranjero, pero hemos decidido quedarnos aquí por México. Si este documento llegara a nuestras manos, ¿estamos preparados para la respuesta? No el pastor, no el consistorio, los ciudadanos cristianos son los que deben armar esa respuesta. En la última conferencia de ayer, sábado 9, abordaron el tema sobre los efectos dañinos del confinamiento y participaron varios psicólogos, varios expertos sobre el área. Entre los diversos participantes, uno de ellos habló de la dimensión espiritual y habló de la fe para atender estos problemas. Por supuesto que esto fue solamente de pasadita. Entonces vean cómo realmente no somos invisibles, pero no hemos aprovechado esas oportunidades. ¿Estamos preparados para atender estos casos? Me refiero a ir más allá de solamente citar un fárrago de citas bíblicas. Quiero decir, si tenemos una psicología cristiana, dije psicología cristiana, no psicólogos cristianos, que es muy distinto, o un cristiano que es psicólogo, que es distinto, hermanos. Es muy distinto ser un cristiano que es psicólogo que ejercer una psicología cristiana. Son dos cosas distintas que debemos de entender. ¿Estamos preparados para abordar esa tarea tomando como punto de partida las Sagradas Escrituras? ¿No? Porque ahí yo creo que nos sumaríamos a Freud. Entre los mismos psicólogos cristianos yo he escuchado: no, yo soy de Freud, yo me alineo con Freud. Y así, cada uno de ellos. Si la iglesia ha de influir en la sociedad, tendrá que ir más allá de una dimensión cúltica, más allá de una dimensión moralista, más allá de una dimensión dicotomizada, dividida en dos. Esta es la misión y la tarea de la iglesia, como Corpus Christiani, como ciudadanos del reino, siendo luz en todos los campos y en todo el quehacer humano, porque la iglesia es la luz del mundo y por tanto una bendición para la humanidad. Que Dios nos ayude a abordar nuestra tarea con convicción y decisión. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra y por tu Espíritu, siempre redarguyendo nuestros corazones y fortaleciendo nuestros corazones y dándole dirección a nuestros corazones para que cumplamos con nuestra tarea en este mundo. Señor, te pedimos que en esta hora crucial para nuestra nación, que tu iglesia, Señor, no se duerma, que se apreste a dar el debido testimonio con tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces
Cantemos el himno 309, Tras la tormenta del arco iris. Himno número 309.